Hola, bueno, vamos a la clase de hoy, donde vamos a ver un tema nuevo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahí les comparto pantalla. Bien, el tema es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Eh, Hacemos un repaso de las siguientes definiciones de las magnitudes de velocidad. La velocidad mide la rapidez, sería el valor numérico del movimiento. La parte de la dirección y también dentro de una dirección el sentido, positivo o negativo. La aceleración se definía, como vimos, como un cambio de velocidad. Por lo tanto, entonces podemos redefinir la aceleración diciendo que hay aceleración cuando hay cambio de rapidez o cambio de dirección. El cambio de rapidez puede ser aumentando la rapidez o disminuyendo la rapidez. Ahí sería el signo, positivo o negativo. Con respecto a la dirección, eh, cualquier trayectoria no rectilínea ya estaría cambiando la dirección, pero en este caso nosotros vamos a tratar el movimiento rectilíneo, así que esa parte no nos va a afectar. La definición de movimiento rectilíneo uniformemente variado es un caso especial dentro de los tipos de movimiento y vamos a analizar las palabras, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuál es la primera característica? La palabra rectilíneo significa con trayectoria recta, o sea que no hay cambio de dirección. En la naturaleza, lo más cercano que hay, por ejemplo, la caída de un cuerpo, ya que cae en la dirección de la vertical o el radio de nuestro planeta por el efecto de la gravedad. Después otros movimientos dentro de lo que podríamos decir las imperfecciones puede ser una ruta, un tramo de una ruta recta o el tramo de una vía recta, etcétera. Uniformemente variado significa que la rapidez aumenta o disminuye, pero siguiendo un patrón determinado en el tiempo. En el ejemplo que vemos acá, la aceleración que se define con la letra A minúscula es de 2. Dice m barra s a la 2. Esto ahora vamos a ver la unidad, por qué queda así. Lo que podemos interpretar en este dibujo, que serían como cuatro fotos que se sacan en determinados instantes. En el instante inicial, acá el cuerpo tiene está en reposo o velocidad cero. Pasa un segundo el auto adquiere una velocidad de 2. Pasa otro segundo y adquiere una velocidad de 4. Pasa otro segundo y adquiere una velocidad de 6. Y ahí se ve que sigue un patrón de cambio, que es lo que dice el número. Cambia la velocidad 2 metros por segundo cada segundo. Eso es lo que dice la unidad. Esto se puede traducir diciendo que el móvil no tiene, tiene aceleración constante. Por eso se le asocia a un número. Bueno, y un ejemplo importante o el más importante de este tipo de movimientos es el que efectúa un cuerpo dentro de un campo gravitatorio, denominándose caída libre cuando el cuerpo se deja caer sin tener en cuenta el rozamiento con el aire. Acá voy a aclarar algo. Si hay rozamiento con el aire, a veces puede ser despreciable y se lo puede considerar como una caída libre. Por ejemplo, si yo dejo caer una piedra, eh, eh, su movimiento es muy parecido al de una caída libre. En cambio, si dejo caer una pluma o un papel, el movimiento no es el de una caída libre porque ya no es rectilíneo, sino que hace movimientos aleatorios por el rozamiento del aire.
Y el tiro vertical es lo mismo, pero nada más que es cuando es lanzado hacia arriba, o sea, en contra de la gravedad. La caída libre va a favor de la gravedad, el cuerpo se acelera positivamente y el tiro vertical va en contra de la gravedad, se acelera o desacelera o acelera negativamente. La aceleración producida se llama aceleración de la gravedad y su valor en nuestro planeta es de 9,8 o 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora vamos a ver por qué. Acá vamos a ver un ejemplo, una animación donde se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una determinada velocidad y ustedes observen qué pasa segundo a segundo, donde se registran las velocidades, tanto como cuando sube como cuando baja. Arranca con una velocidad de 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Acá llega a su altura máxima y retoma, pero en sentido contrario, las mismas rapideces. Solo cambiarían los signos. Acá están registradas solo las rapideces. Entonces, cuando va para arriba, tiro vertical. Cuando cae, caída libre. Esos son los nombres. Para ver de dónde sale este valor, definiremos la expresión matemática de la aceleración. Y acá viene la primera fórmula con la que vamos a trabajar bastante. Una de las dos fundamentales en cinemática, esta, junto con la otra que vamos a ver. Como la aceleración se define como el cambio de la velocidad en el tiempo, lo podemos decir así. La aceleración A es delta V, que delta V era el cambio de la velocidad, y a su vez era velocidad final menos velocidad inicial, sobre delta T o intervalo de tiempo, que se definía como tiempo final menos tiempo inicial. Recuerden que la letra delta era cambio, después venía la variable. Entonces, si sustituimos en la primera ecuación, o sea, la más sintetizada, esta es la más detallada, voy a poner delta V o cambio de velocidad, ponemos velocidad final menos velocidad inicial. Y en el denominador, en vez de intervalo de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, en los problemas se puede usar cualquiera de estas dos fórmulas para calcular la aceleración del movimiento. Vamos a ver el ejemplo este. Dice calcular la aceleración de la gravedad a partir de los datos de un cuerpo en caída libre. Como se ve acá, puede ser cualquier cuerpo, por ejemplo, una piedra que va cayendo. Y acá se toman registros. A los 2 segundos tiene esta velocidad 19,6 metros sobre segundo. Después se saca una foto a los 5 segundos y registra una velocidad de 49 metros sobre segundo. Para calcular la aceleración aplicamos la fórmula desarrollada porque tenemos todos los datos, instante a instante y velocidad a velocidad. ¿Cuál es la velocidad final y la inicial? ¿Cuál es el tiempo final y el tiempo inicial? Acá no lo dice, pero nosotros podemos agregarlo diciendo que el tiempo inicial, ¿cuál será? ¿2 segundos o 5 segundos? Como el tiempo siempre avanza, no queda otra que el tiempo inicial sea el de menor valor, o sea, 2 segundos. Y el tiempo final tendría que ser el de mayor valor, 5 segundos. Por lo tanto, si acá es el tiempo inicial, acá le corresponde la velocidad inicial. Si acá es el tiempo final, le corresponde la velocidad final. Por lo tanto, estos datos los volcamos a la fórmula. Velocidad final, si ustedes se fijan, es esta, 49. La unidad siempre está en metros sobre segundo. La velocidad inicial, 19,6. Y ahí está la resta. Abajo con el tiempo lo mismo. Tiempo final 5 segundos menos tiempo inicial 2 segundos. Hacemos la cuenta, arriba da 49 menos 19,6 da 29,4 y abajo 5 menos 2, 3. Y acá vamos a hacer un detalle con el tema de las unidades y por qué queda siempre la unidad metros sobre segundo al cuadrado. Acá se aplica la propiedad de división de fracciones. Si yo tengo A sobre B dividido C sobre D, para poner en una misma línea, yo puedo poner la primera fracción, o sea, la que está en el numerador igual, y la que está en el denominador, la invierto. En vez de C, D, pongo D, C. ¿Qué es lo que se hace acá? Esta fracción está en el numerador y está en el denominador. ¿Por qué se pone segundo sobre uno? Porque
Segundo, cuando no tiene nada en el denominador, se sabe que es 1. Entonces, si aplicamos esta propiedad de división de fracciones, en el paso que viene, se hacen dos cosas. Con los números se hace la división 29,4 dividido 3, 9,8. Y acá se aplica esta propiedad. Arriba m sobre s queda igual. Y abajo s sobre 1 se invierte y queda 1 sobre s. Y si desarrollamos, arriba el 1 es neutro, no lo pongo, queda la m. Y abajo s y s, como se están multiplicando, quedaría s a la 2. Es de acá, es de donde viene la unidad de aceleración. Siempre les va a dar unidad de espacio sobre unidad de tiempo al cuadrado. Eso es lo que diferencia la unidad de aceleración con la unidad de velocidad. Vamos a hacer otro ejemplo, el ejemplo 2, donde también pide calcular la aceleración de la gravedad a partir de los datos de acá, que están a la derecha. ¿Cuál será el tiempo inicial? De vuelta, el tiempo inicial, tengo dos tiempos, 4 segundos y 0 segundos. O sea que el tiempo inicial tendría que ser acá, por lo tanto esta sería la velocidad inicial. El tiempo final sería los 4 segundos, por lo tanto la velocidad final sería 20,8. Entonces, aplicando la fórmula de aceleración, es esa, y reemplazando los datos, velocidad final es 20,8. Velocidad inicial, 60. Y bueno, tiempo final 4, tiempo inicial 0. Lo mismo que hoy, las unidades coinciden, metros, segundos, segundo tiempo, así que nos va a dar en metros sobre segundos al cuadrado. Hacemos la cuenta arriba y da negativo. Ahora vemos el significado del signo negativo. Y arriba da, bueno, abajo da 4. De vuelta, hacemos lo mismo. Las unidades quedan exactamente igual que el ejemplo anterior. Eh, Pongo todo en una, así queda así. Y el resultado da 39,2 dividido 4, 9,8. Pero negativo. Nos da igual que el anterior. Y la unidad, metros sobre segundo al cuadrado. Cuando una aceleración da negativa, también se dice que en realidad está perdiendo velocidad o desacelerando. Cosa que pasa acá. Fíjense que empieza con una velocidad de 60 y termina con una de 20. Está perdiendo velocidad. Ese es el significado físico de cuando una aceleración da negativa. Analizando los dos ejemplos, podemos decir que la aceleración de la gravedad terrestre tiene un valor numérico fijo. Solo puede variar el signo. O sea, caída o tiro vertical. Y se lo denomina con la letra G minúscula 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto se puede interpretar diciendo que un cuerpo en caída libre aumenta su rapidez 9,8 metros sobre segundo cada segundo. Eso es positivo. Un cuerpo en tiro vertical, o sea, cuando sube, disminuye su rapidez 9,8 metros sobre segundo cada segundo. Por eso da negativo. En el ejemplo del video, hoy se redondeaba a 10, porque en algunos ejercicios se redondea el valor de G a 10 en vez de 9,8. Bueno, acá para comparar algunas aceleraciones con otros cuerpos de nuestro sistema solar, vemos algunos ejemplos, todos medidos en la misma unidad, metros sobre segundos al cuadrado, o metro por segundo cada segundo. La Luna, acuérdense, la Tierra es 9,8, la Luna es 1,6, Marte 3,7, Júpiter, fíjense qué grande la aceleración de la gravedad, justamente porque es un planeta que tiene mucha masa, mucha gravedad. Y Venus una aceleración parecida a la de la Tierra, 8,9, o sea, cercana, 9,8 las mismas. Bueno, y la otra ecuación sería la ecuación horaria, el movimiento rectilíneo uniformemente variable. Analizaremos un intervalo de tiempo donde el movimiento sigue un patrón matemático en el siguiente gráfico, velocidad-tiempo. ¿Qué significa? Que este es un gráfico, que voy a aclarar acá, tiempo en el eje horizontal, velocidad en el eje vertical. ¿Qué me dice? El cuerpo, ¿qué velocidades va tomando? Entonces, acá viene con cualquier, no sigue un patrón, pero de repente acá sigue un patrón.
Entonces, cuando pasa eso, podemos asociarlo a una ecuación. Me dice que hay un cambio de velocidad constante. ¿Sí? Después acá empieza de vuelta con cualquier otra cosa que no tiene un patrón definido. Entonces vamos a analizar el pedacito este, donde yo veo que hay una regularidad, que sería la recta. Y ahí le voy a llamar tiempo inicial a ese instante. Y donde termina y bueno, ese tiempo inicial va a tener una velocidad inicial. Y donde termina la regularidad, sería en este instante, tiempo final, le pongo ese punto y le corresponde una velocidad final. Bueno, entonces lo que yo trato de hacer es, como hay dos velocidades distintas, sacar un promedio. ¿Cómo se saca el promedio? Es el símbolo que tiene esta B con la raya ahí arriba. Como cualquier promedio, por ejemplo, si ustedes tienen dos notas, suman y dividen por dos. Si tienen tres notas, suman y dividen por tres. Acá, con dos valores, los sumo y los divido por dos. ¿Cuáles son los valores? El de velocidad inicial y el de velocidad final. Bueno, la ecuación del desplazamiento es la velocidad promedio, como si fuese una velocidad de un... Si bien la velocidad cambia, yo al sacar el promedio estoy tomando como una velocidad la misma, como constante. Entonces, esto correspondería a una ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque es la velocidad promedio, pero en realidad sabemos que está cambiando. Y bueno, entonces desplazamiento es velocidad por tiempo, pero velocidad promedio. Acá lo que se hace es una sustitución. ¿Qué se sustituye? La variable velocidad promedio se la sustituye por lo que vale acá. O sea, en el lugar, en esta ecuación de desplazamiento, pongo, en vez de velocidad promedio, velocidad inicial más velocidad final sobre 2. Está en violeta como para que se distinga y queda multiplicando por el intervalo de tiempo. Acá lo que se hace es, se puede hacer en matemática es la fracción, que sería como un paréntesis, el 2 lo saco, que es el denominador común, y arriba ¿por qué pone un uno? Porque no hay nada, entonces el uno es neutro. Entonces esto es lo mismo que esto, es decir, todo esto dividido 2 es lo mismo que decir un medio por todo eso, por toda esa suma. Y queda a la derecha, después del paréntesis, queda el intervalo de tiempo que ya venía multiplicando de acá. ¿Qué se hace en el paso que viene? Se saca esta ecuación, se va a sustituir la velocidad final, ¿sí? Así quedó con una sola velocidad. ¿Y de dónde sale esta ecuación? Vamos a recordarlo. Sale de despejar de la ecuación de aceleración. Ustedes recuerdan que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre el intervalo de tiempo. Lo que hace es pasar el intervalo de tiempo multiplicando para el otro lado y queda velocidad final menos velocidad inicial. Después velocidad inicial que está restando pasa y quedaría aceleración por intervalo de tiempo más velocidad inicial que es igual a la velocidad final. De ahí sale esta cosa, la aceleración. Nada más que acá, bueno, cambia el lugar. Velocidad inicial lo pone al principio y el primer término lo pone después. Se puede hacer porque es una suma conmutativa. ¿Qué hace con esto? Eso después lo sustituye acá. En vez de poner velocidad final, pone todo esto, o sea, lo que está acá en rojo. El resto queda todo igual. Bien, ¿para qué hace eso? Fíjense, como la ecuación queda ahí, estos dos yo los puedo resolver, son iguales los términos. O sea, tengo como si fuese x más x, 2x. Entonces acá yo pongo velocidad inicial más velocidad inicial, 2 velocidad inicial. El resto queda todo igual. Aceleración por tiempo al segundo término, el delta t que está multiplicando a la derecha, un medio que está multiplicando a la izquierda. ¿Acá qué hace? Si ustedes observan, hace distributiva pero por los dos lados. O sea, el un medio lo ingresa a este término y al segundo término. Y delta t también lo ingresa al primer término y al segundo término. Si hacemos eso, queda, fíjense, por la quedan los dos términos, como estaban,
Pero a la izquierda multiplicado por un medio y a la derecha por delta t. Y acá también. El término que estaba acá, a la izquierda multiplicado por un medio y a la derecha multiplicado por delta t. Eso es propiedad distributiva. Después de esto, acá se pueden cancelar el 2 con el 2, se simplifican. ¿Y qué me queda? Fíjense. Solamente velocidad inicial por delta t en el primer término. Acá un medio por la aceleración. Y lo que hice acá, delta t por delta t al cuadrado. Y esta es la ecuación horaria en el movimiento rectilíneo uniformemente variable. La ecuación determina la posición de un móvil que se mueve con una determinada aceleración constante. Corresponde a una ecuación cuadrática que depende del tiempo, o sea, la ecuación de una parábola. Ahí ustedes ven. ¿Por qué se llama ecuación cuadrática? Porque una ecuación cuadrática, recuerden que tiene la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c, da una parábola. Nada más que acá x es el tiempo. Fíjense que el tiempo acá está elevado a la 1 y acá está elevado al cuadrado. Eso como sería la x, el x al cuadrado. De ahí viene que dice que es una ecuación cuadrática. Bueno, acá vamos a redefinir más detalladamente la ecuación horaria, reemplazando el desplazamiento y el intervalo de tiempo. Recordamos que el desplazamiento se definía como posición final menos posición inicial. El intervalo de tiempo se definía como tiempo final menos tiempo inicial. Si sustituimos en la primera ecuación, acá, acá y acá entonces delta x ponemos posición final menos posición inicial. Sigue velocidad inicial, y acá donde dice intervalo de tiempo, delta t, tiempo final menos tiempo inicial. Entre paréntesis, porque acá ya son dos términos, y está multiplicando. Digo, en el segundo término es un medio por a, y acá, en lugar de delta t, pongo de vuelta, como dice acá, tiempo final menos tiempo inicial, entre paréntesis, esta vez elevado al cuadrado. Ahí queda totalmente desarrollada. Por último, esa que queda ahí, despejo ese término. Así me queda la posición final despejada. Pasa acá sumando, nada más. El resto queda todo igual. Y esta es la ecuación horaria completa, que me permite definir la posición, por eso se llama XF, ¿verdad? En cualquier momento. Vamos a resolver un ejemplo. Dice, calcular la distancia recorrida por un cuerpo que acelera 6 metros sobre segundos al cuadrado, partiendo de reposo en un tiempo de 3 segundos. Primero que nada, un sistema de referencia. Yo elijo el tiempo cero. ¿Por qué? Porque no me dice un instante inicial ni un instante final, sino que me dice el intervalo de tiempo, 3 segundos. Entonces yo elijo como tiempo inicial cero. Siempre que pase eso, se puede elegir. El cero simplifica mucho la cuenta. Y la posición final, como tampoco me la aclara, sino que me dice calcular la distancia recorrida, no me dice en qué posición quedó. Me interesa qué distancia recorrió. Como que en realidad me están preguntando el delta x. Pero yo puedo poner, si lo quiero decir como posición inicial, puedo poner cero. Y la posición final, bueno, acá pasa el tiempo. Y la posición final será esta, que bueno, que es la que vamos a calcular, a ver cuánto da. Utilizando la ecuación de recién, la ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniformemente variable. Entonces, de todas las variables que hay ahí, empiezo a interpretar en el problema. La posición final es la que quiero averiguar. La posición inicial es cero, por el sistema que yo tomé. La velocidad inicial es cero. ¿Por qué? Porque parte del reposo. De ahí viene que la velocidad inicial es cero. Ya es un dato. El tiempo final, que son los 3 segundos, que me pide el problema. El tiempo inicial es cero, porque yo lo determiné así, es lo más fácil. Y acá, un medio de la aceleración. La aceleración es un dato del problema, que es 6.
metros sobre segundo al cuadrado. Y de vuelta acá lo mismo. Tiempo final 3 segundos, tiempo inicial 0. Un detalle. Yo acá al 0 no le puse la unidad, pero no hace falta cuando es 0 y está restando sumando, porque es neutro. Cuando está multiplicando sí para ver cómo quedan las unidades. Seguimos y el primer término se anula. Ves que acá dice 0 metros y acá ya directamente pongo 0. Es lo mismo. Y acá el 0 está multiplicando. Está bien, el 0 yo ya sé que si está multiplicando me va a anular todo, pero yo lo hago paso por paso para que se vea solamente la unidad. Segundo se va con segundo. Y en el segundo término me queda un medio y 6, yo lo puedo simplificar. Da 3. Y 3 menos 0 da 3. Y acá mantengo el paréntesis porque está la potencia de 2. El exponente 2. En cambio acá el paréntesis se lo saqué porque al no estar el 0 ya queda multiplicando directamente al 0, al 3. Entonces el primer término ya se anula. El segundo término se hace 0. 0 por 3, 0. Segundo se fue con segundo, me queda metro. Y no pone la unidad, pero se puede poner. Y lo que interesa, lo que queda en limpio es el último término, que sería 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y acá, esta potencia la resuelvo. Para resolver la potencia se distribuye el 2 en el 3 y en el segundo. 3 a la 2, 9, segundo a la 2, segundo a la 2. Finalmente, y acá ustedes ven cómo se cancelan las unidades segundos al cuadrado en el numerador y en el denominador. 3 por 9, 27 y queda como unidad metro. Este es un ejemplo de cómo se aplica la ecuación horaria. La próxima clase seguimos ya con el trabajo práctico. Así que bueno, hasta la próxima, si Dios quiere.